Mi papá siempre me decía que en la vida no hay nada gratis. Luego, una mañana, me quitó mi coche, diciendo que era, por mi bien, justo el día en que tenía una entrevista de trabajo para la que me había preparado durante 3 meses. Encontré una nota pegada en el refri: tienes que aprender a valerte por ti mismo. Toma el camión, como yo lo hacía a tu edad. Llegué tarde, perdí la oportunidad, y al volver a casa vi en Facebook que le había prestado mi Honda Civic a mi hermana menor para que fuera al centro comercial con sus amigas. Me quedé en la puerta de mi vieja habitación, mirando el Instagram de Jessica, donde ella y 3 amigas posaban junto a mi Honda plateado en el estacionamiento del Barton Craig Mall. El pie de foto decía: papá es el mejor, corazón brillante, paseo gratis para un día de chicas, esmalte de uñas, destellos. Me temblaban las manos, pero no lloré. Sentí algo frío y firme instalándose en mi pecho. El trayecto de 97 minutos en camión había sido agotador, 3 transbordos bajo el calor texano, mi ropa de entrevista pegada a la piel, mirando las horas pasar en el celular hasta que llegó el correo del reclutador: hemos elegido a otro candidato que demostró mejor manejo del tiempo. ¿Mejor manejo del tiempo? Me había levantado a las 5:30 de la mañana, planchado mi único traje decente y ensayado mi presentación 17 veces. El puesto era de coordinador de marketing en una startup del centro, 47,000 pesos al año más prestaciones. Era mi primera oportunidad real después de meses de rechazos y correos diciendo que estaba sobrecalificado. Mi mamá estaba en la cocina acomodando flores frescas en un florero cuando llegué. Levantó la vista, leyó mi cara, y enseguida miró hacia otro lado. Tu papá pensó que te haría bien enfrentar un poco de adversidad. Jessica necesitaba el coche para algo importante. Hablé sin emoción: lo necesitaba para una entrevista de trabajo. Ella lo necesitaba para el centro comercial. Bueno, debiste decirnos que era tan importante. Volvió a sus flores, cortando los tallos con precisión. Robert siempre dice que el sentido de merecerlo todo destruye el carácter. Él levantó su negocio desde cero. ¿Sabías que a su edad caminaba 4 millas para ir a su primer trabajo? El mito de la autosuficiencia de mi papá era, siendo generosos, un 30% cierto. Es verdad que empezó su negocio de reparación de aires acondicionados con poco hace casi 30 años, pero siempre omitía que su tío fue quien le firmó el préstamo, que su primer gran contrato vino de contactos familiares, y que el sueldo de mi mamá como agente inmobiliaria los mantuvo a flote durante los 3 primeros años de pérdidas. El año pasado, ayudándola a organizar papeles, encontré viejas declaraciones de impuestos que contradecían toda su historia de hombre hecho a sí mismo. Jessica, en cambio, nunca había enfrentado ninguna adversidad formativa. Estudió en la Universidad de Texas con todo pagado, vivió en un departamento remodelado cerca del campus también pagado por mis papás, manejó cualquier coche de la familia cuando quiso, y sus estados de cuenta siempre se pagaban puntualmente. Cuando chocó el Lexus de mi mamá por ir testeando, mi papá solo metió la reclamación al seguro y le pidió que tuviera más cuidado. Ninguna consecuencia. Ninguna lección de responsabilidad. El Honda Civic era legalmente mío. Mi nombre estaba en el título, en la tarjeta de circulación y en la póliza del seguro. Lo compré 2 años antes con el dinero que ahorré trabajando de estudiante y con los regalos de graduación de mi abuela. Elegí algo práctico y confiable para buscar trabajo después de la universidad. Mi papá me había animado a hacerlo, incluso me acompañó al concesionario, elogiando mi responsabilidad y capacidad de planear. Pero eso fue antes de que terminara la carrera y no encontrara empleo de inmediato. Desde entonces, me veía como otro millennial flojo, esperando el éxito sin esfuerzo. Subí a mi habitación temporal. Después de graduarme, regresé a vivir con mis papás para ahorrar mientras buscaba trabajo. Ahora entendía que había sido una decisión desastrosa. Mi contrato de renta para el nuevo depa en South Congress empezaba la siguiente semana. Era solo una habitación en un edificio con la pintura descarapelada, pero el alquiler era accesible, pagado con mis sueldos del café y los ahorros que se me estaban acabando. Contaba con tener un trabajo antes de que iniciara el contrato, antes de quedarme sin nada. Mi teléfono vibró. Mensaje de Jessica: OMG, encontré el vestido más cute en Srepale y sonrisa con ojos en forma de corazón. Las lecciones de vida de papá son las mejores. Debajo, una foto de ella con bolsas de compras, y mi coche estacionado detrás. Me senté en la cama, abrí mi laptop y empecé a documentarlo todo.
Capturas de pantalla de las publicaciones de Jessica en redes sociales. Registro con la fecha y hora de hoy. Copia del correo de confirmación de mi entrevista, enviada 3 semanas antes en el calendario compartido de mis papás, para que supieran. Foto de la nota que mi papá había dejado en el refri, la que tomé antes de salir esa mañana sin saber por qué sentí la necesidad de hacerlo. Luego abrí mi app del banco y guardé en una nueva carpeta llamada Documentación las imágenes del título y la tarjeta de circulación del coche. Mi papá llegó a las 6:15 de la tarde, justo a la hora de siempre. Lo escuché en la cocina, el tintineo de su vaso de whisky, su voz animada contándole a mi mamá sobre un nuevo contrato que había conseguido. Jessica llegó a las 6:47, cruzando la puerta con bolsas de compras y agradeciéndole a mi papá por prestarle el coche. Bajé a las 7, cuando ya servían la cena, un asado, el platillo favorito de mi papá, llenando el comedor con ese olor cálido y familiar. Jessica le mostraba sus compras a mi mamá, que hacía ruiditos de aprobación. Mi papá, en la cabecera, revisaba el celular sin siquiera levantar la vista. Me senté en mi lugar de siempre, me serví una porción pequeña y no dije nada. Esa era la reacción que esperaban, silencio, resignación. Tal vez un poco de enojo callado, solo lo suficiente para confirmar su versión de que yo era inmadura y desagradecida. Mi papá ya había usado antes ese tipo de enseñanzas, quitarme privilegios, ofrecer ayuda bajo condiciones imposibles, o prometer apoyo que nunca llegaba. Entonces, Maya, dijo al fin, mirándome con ese tono casual que siempre ocultaba algo, ¿aprendiste algo hoy? Lo miré a los ojos, y respondí con calma, sí. Aprendí que el título del coche está a mi nombre, así que tomarlo sin permiso es, legalmente, robo. Aprendí que los tribunales de familia no ven con buenos ojos la manipulación financiera de los hijos adultos. Y aprendí que el Better Business Bureau investiga con gusto las quejas contra contratistas de BAC que ponen su drama familiar por encima de sus obligaciones laborales. La mesa se quedó en silencio. Jessica detuvo el tenedor en el aire. La mano de mi mamá se congeló sobre su vaso. La expresión de mi papá no cambió al instante, pero algo en sus ojos sí, un cálculo rápido, una evaluación. Disculpa, dijo finalmente, con esa voz baja que siempre venía antes de explotar. Ya terminé con los juegos de poder de esta familia, respondí, levantándome mientras doblaba mi servilleta junto al plato. El coche debe estar en mi depa mañana a las 8 de la mañana, llaves puestas, o lo reporto como robado. Jessica, si vuelves a tocar mis cosas, te denuncio. Papá, si interfieres otra vez con mis oportunidades laborales, documento todo y presento una demanda civil. Ya terminé de ser tu lección de carácter, mientras Jessica lo obtiene todo gratis. Salí del comedor, subí las escaleras y empecé a guardar mis últimas cosas en la maleta que llevaba usando semanas. Detrás de mí, las voces subieron de tono, la ira de mi papá rompiendo su fachada de control, mi mamá intentando calmarlo como siempre. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Estuve a punto de no contestar, hasta que reconocí la alada de la startup donde había hecho la entrevista. Me tembló ligeramente la mano al responder. ¿Maya Chen? Habla Rebecca de Techflow Solutions. Sé que habíamos dicho que elegimos a otro candidato, pero esa persona acaba de aceptar otra oferta. Tú eras nuestra segunda opción, y la verdad quedamos muy impresionados con tu portafolio, a pesar del problema de horario esta mañana. ¿Seguirías interesada en el puesto? Te necesitaríamos a partir del lunes. Bajé la mirada hacia mi maleta a medio llenar, escuchando la voz de mi papá gritar desde abajo sobre el respeto y la ingratitud. Sentí el peso de todos esos años siendo la hija decepcionante, la que nunca era suficiente. Pero debajo de todo eso, algo más afilado se formaba. Un plan. Algo que requería paciencia y precisión. Sí, y respondí, con la voz firme. Estoy completamente interesada. Estaré ahí el lunes por la mañana. La mañana siguiente, mi coche apareció en el estacionamiento de mi nuevo depa a las 7:43 de la mañana. Las llaves estaban escondidas bajo la alfombra del lado del conductor, en lugar del encendido como había pedido. Un pequeño acto de desafío, la forma de mi papá de obedecer la amenaza, pero haciéndolo con amargura. Noté una rayadura superficial en la puerta del copiloto, una marca que no estaba ahí antes. El metal tenía un trazo que parecía intencional. Probablemente el regalito de despedida de Jessica.
tomé fotos desde varios ángulos, anoté la hora y agregué todo al archivo de documentación. Después fui a Techflow Solutions para firmar el papeleo de contratación, mi primer empleo formal, con sueldo de 47,000 pesos al año, seguro médico y plan de retiro. Rebecca me explicó el manual del empleado, me presentó al equipo de marketing y me mostró el escritorio que sería mío a partir del lunes. La oficina estaba en el tercer piso de una bodega remodelada en East Austin, con ladrillos expuestos y luz industrial, el tipo de lugar que uno ve en publicaciones inspiradoras de LinkedIn. Mi papá llamó 6 veces mientras llenaba los documentos. Rechacé todas las llamadas, dejando que los buzones de voz se acumularan sin escucharlos. Luego mi mamá mandó un mensaje: lastimaste mucho los sentimientos de tu padre. Solo intentaba ayudarte a madurar, ¿podemos hablar como adultos? Marqué el mensaje como no leído y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. El domingo por la tarde, moví las últimas cajas de la casa de mis papás mientras ellos estaban con Jessica, ayudándola a armar sus nuevos muebles comprados con su tarjeta de crédito. Planeé el horario a propósito, para evitar confrontaciones o sermones de despedida. Mi antigua habitación se veía extraña, vacía. Las paredes seguían adornadas con cintas del club de debate y diplomas del cuadro de honor que mis padres habían insistido en colgar. Pruebas de que alguna vez fui la hija que hacía todo bien, antes de convertirme en una egresada en una economía donde eso ya no bastaba. El lunes llegué a Techflow a las 8:15 de la mañana, con mi traje de entrevista y la confianza de quien ya no tiene nada que perder. El trabajo era exigente pero manejable: desarrollar estrategias de redes sociales para pequeñas empresas de tecnología que buscaban construir su marca. Mi supervisora, Kesa, había empezado como becaria y ahora era directora, entendía lo que era luchar por cada oportunidad. Aprobó mis primeras propuestas de campaña con unos ajustes y me dijo que tenía buenos instintos para captar la atención del público. La empresa de mi papá, Chenax Solutions, tenía una presencia en línea impecable, mantenida con la misma obsesión que sus libros contables. Su página mostraba testimonios de clientes, galerías de proyectos y un blog con consejos sobre mantenimiento y eficiencia energética. Su perfil de Google acumulaba 147 reseñas de 5 estrellas en 2 décadas. Se sentía orgulloso de esa huella digital, siempre la mencionaba como prueba de su credibilidad profesional y excelencia en servicio al cliente. Durante mis descansos de la primera semana, usé las herramientas analíticas que Techflow me pagaba por aprender para estudiar el ecosistema digital de su empresa. El sitio era profesional, sí, pero construido sobre un sistema de gestión de contenido obsoleto y vulnerable. Las cuentas de redes sociales de la empresa estaban activas, pero mal manejadas, a veces publicaban diario, y luego pasaban semanas sin movimiento. Los testimonios de clientes eran genuinos, pero no se actualizaban desde hacía tiempo. Su reputación en línea era sólida, sí, pero complaciente, sostenida por la buena voluntad acumulada en el pasado más que por un mantenimiento constante. El miércoles por la noche, Jessica subió una historia a Instagram quejándose de su examen de economía, etiquetando la ubicación de un restaurante en el centro donde los platillos empezaban en $32. Hice un cálculo rápido basándome en los detalles del fondo y estimé que su cuenta rondaba los $70 antes de la propina. Mientras tanto, yo cenaba pasta del súper en mi depa, estirando mi sueldo para alcanzar a pagar la renta, los servicios y el seguro del coche que vencía la próxima semana. Mi teléfono vibró. Mensaje de mi mamá: tu papá quiere invitarte a comer este fin de semana para arreglar las cosas. ¿Se dio cuenta de que lo del coche se manejó mal? ¿Podemos superar esto en familia? El mensaje estaba cuidadosamente redactado, cada palabra elegida para despertar mi sentido del deber y la culpa. Era la clásica estrategia de Linda Chen: suavizar el problema sin tocar la raíz, preservar la apariencia de armonía a cualquier precio. Respondí: estoy disponible para comer el sábado a la 1 de la tarde. Puede escoger el lugar. Cortés, profesional, y nada más. El restaurante elegido fue un steakhouse elegante en West Lake Hills, el mismo donde su empresa de vac hacía cada año los eventos para clientes. Era una jugada de poder, citarme en su terreno, donde el personal lo conocía por nombre y podía presenciar su generosidad hacia su hija problemática. Llegué justo a tiempo, vestida en business casual, con mi gafete de Techflow colgado del bolso, un recordatorio sutil de que tenía trabajo a pesar de sus interferencias. Él ya estaba sentado, revisando la carta de vinos con el sommelier. Levantó la vista al verme, con esa expresión perfectamente controlada.
Maya, gracias por venir. Pedí un Cabernet que te gustaba antes, dijo. Nunca me había gustado el Cabernet. A Jessica sí. Pero me senté y acepté la copa cuando llegó. No lo corregí. Lo dejé seguir creyendo que controlaba la narrativa. Quiero disculparme por el malentendido con el coche, empezó con ese tono mesurado que usaba cuando explicaba errores de facturación a sus clientes. Sinceramente pensé que te ayudaría a desarrollar resiliencia y habilidades para resolver problemas. En mis tiempos no teníamos el lujo de un vehículo propio para cada ocasión. Pero tu madre me hizo ver que el mercado laboral de hoy es muy diferente al que yo conocí. La disculpa estaba calculada, admitir lo mínimo, sin reconocer culpa real. Era más una defensa de sus intenciones que un arrepentimiento por haberme saboteado. Aprecio que reconozcas que la situación se manejó mal, respondí con voz serena, profesional. Pero quiero dejar claros los límites de aquí en adelante. El coche es legal y financieramente mío. Jessica no tiene permiso para usarlo bajo ninguna circunstancia. Si tú necesitas pedirlo prestado por una verdadera emergencia, puedes hablarme directamente, y decidiré según la situación. Algo se movió en su rostro, quizá enojo, quizá orgullo herido por escuchar condiciones en lugar de obediencia. Pero asintió despacio y bebió un trago de vino con deliberación. Me parece razonable, dijo al fin. Me alegra que hayas encontrado trabajo tan rápido después del problema con la entrevista. Esa empresa, TechFlow, ¿a qué se dedican exactamente? Pasamos unos 40 minutos hablando de mi nuevo empleo en términos superficiales mientras comíamos cortes carísimos que ninguno de los dos parecía disfrutar. Sus preguntas sonaban amables, pero lo que buscaba era medir si mi trabajo era legítimo, según sus estándares, si finalmente era una adulta productiva o si seguía siendo, a sus ojos, una millennial perdida, respondí con precisión, sin revelar nada de mis responsabilidades reales ni de las estrategias de marketing que estaba aprendiendo. Cuando llegó la cuenta, él pagó con la tarjeta de la empresa y dejó una propina generosa al mesero. Estoy orgulloso de ti por haber conseguido ese puesto. Sé que no siempre sé cómo decirlo, pero quiero que tengas éxito. Eres una Chen, y los Chen no se rinden cuando las cosas se ponen difíciles. Le agradecí por la comida, regresé a mi depa y abrí la compu de inmediato para seguir con el proyecto de investigación en el que había estado trabajando toda la semana. Porque Robert Chen tenía razón en algo, los Chen no se rinden cuando las cosas se complican. Ajustan la estrategia y la ejecutan con precisión. El equipo de marketing de TechFlow se reunía cada lunes por la mañana para revisar los KPIs de las campañas y tratar los problemas de los clientes. 3 semanas después de llegar, Kesa me asignó un cliente difícil, una pequeña cadena de restaurantes cuyo engagement en línea estaba estancado a pesar de publicar con regularidad. Su contenido es aburrido, explicó mostrando su Instagram en la pantalla de la sala de juntas. Técnicamente correcto, pero cero personalidad. Intenta desarrollar algo que conecte de verdad con su público objetivo. El martes analicé a sus competidores, señalé las lagunas en su estrategia de contenido y propuse una propuesta enfocada en storytelling auténtico en lugar de mensajes corporativos demasiado pulcros. El miércoles presenté el concepto al dueño, un tipo nervioso que hasta entonces había manejado sus redes él mismo con resultados cada vez peores. Aprobó la estrategia de inmediato, aliviado de delegar la responsabilidad a alguien que entendiera el ecosistema de la plataforma. El viernes sus indicadores de engagement habían subido un 47%. Kesa me llamó a su oficina, cerró la puerta y me dijo, tienes un instinto real para esto. A la mayoría le toma meses entender la psicología del público como lo haces tú de forma natural. ¿Dónde aprendiste a leer a la gente con tanta precisión? Pensé en las lecciones de mi padre sobre la autosuficiencia mientras financiaba el estilo de vida fácil de Jessica. En la actuación de complacencia hogareña de mi madre mientras lidiaba con la realidad financiera que mi papá prefería ignorar. Años observando dinámicas familiares que operaban en 2 niveles a la vez, los valores que se proclamaban y los comportamientos reales que quedaban debajo. Observación. Respondí simple, pongo atención a lo que la gente hace, no tanto a lo que dice. Ella asintió despacio. Eso te va a llevar lejos en esta industria. Lo que ahora observaba con un enfoque profesional era la arquitectura de la reputación digital de mi papá. Chenac Solutions existía en ese espacio vulnerable donde caen muchas empresas asentadas, lo bastante próspera como para volverse complaciente, lo bastante expuesta por estar en lo digital.
Sus reseñas eran mayoritariamente positivas, pero se concentraban en años anteriores, lo que sugería que a los clientes recientes no se les motivaba activamente a dejar comentarios. El certificado de seguridad de su sitio web había expirado y fue renovado tarde, un detalle pequeño que mostraba una atención desigual al mantenimiento digital. Sus cuentas de redes tenían buenos números de seguidores, pero tasas de engagement a la baja. El algoritmo penalizaba contenido con el que el público no interactuaba. Más importante aún, su modelo de negocio dependía mucho de la reputación y la confianza. Instalar y reparar sistemas back implica entrar a casas, autoridad para recomendar reemplazos costosos y credibilidad para explicar problemas técnicos a clientes no expertos. Un escándalo serio podía propagarse rápido entre su base de clientes, especialmente en los vecindarios conectados de Austin, donde el boca a boca mueve buena parte del negocio. No tenía intención de inventar problemas, eso sería inmoral y arriesgado legalmente. Mi plan se basaba en documentación estratégica y en un timing preciso. Cada sábado por la mañana, mi papá jugaba tenis en el club con su socio y 2 clientes rotativos, un ritual de networking que mantenía desde hacía 15 años. Esa información era pública en su Facebook, donde subía fotos vestido de blanco, con la raqueta en mano, acompañadas de frases sobre la importancia de las relaciones y el éxito en los negocios. El club exigía que los socios mantuvieran sus teléfonos en silencio durante los partidos, una regla que él seguía al pie de la letra, dejando su celular en el casillero del gimnasio por 2 horas cada fin de semana. El cuarto sábado desde que empecé a trabajar en TechFlow, fui a casa de mis papás a las 9:30, justo a la mitad de su horario de tenis. Mi mamá estaba visitando una casa en venta, según el calendario familiar de Google al que todavía tenía acceso. Jessica dormía en su depa después de una noche de fiesta, como mostraban sus historias de Instagram en 3 bares distintos hasta las 2 de la mañana. La llave de la casa que nunca devolví seguía en mi llavero. Entré por el garaje, crucé la cocina y fui directo al despacho de mi papá con la seguridad de quien siente que aún pertenece ahí. Su sistema de archivo era meticuloso, carpetas codificadas por color en cajones etiquetados, documentos fiscales y laborales organizados por año y categoría. Le había ayudado a digitalizar esos archivos un par de veranos atrás, así que conocía bien su lógica de organización. Sabía exactamente dónde buscar lo que necesitaba. Los contratos con clientes del año en curso estaban en una carpeta azul marcada como proyectos activos. Fotografié cada página con mi celular, cuidando la luz y la nitidez. Las facturas mostraban los márgenes de ganancia, la diferencia entre el costo de las piezas al mayoreo y el precio final al cliente. Todo perfectamente legal, pero revelador si se comparaba con sus constantes declaraciones públicas sobre sus supuestas bajas ganancias, y lo difícil que era sostener el negocio. Las carpetas de proyectos completados contenían información de clientes, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos. Nada ilegal en sí, pero sí preocupante si esos datos estaban mal protegidos o vulnerables a una filtración. Documenté la ubicación física del archivo, la falta de resguardo seguro para datos sensibles y la ausencia de medidas visibles de seguridad más allá de las cerraduras estándar de la casa. Su computadora tenía contraseña, pero era solo una variación de la fecha de nacimiento de Jessica, la adiviné en el segundo intento. Inserté una memoria USB y copié todo su correo electrónico de los últimos 5 años. La transferencia tomó 11 minutos. Durante ese tiempo me quedé cerca de la ventana del despacho, vigilando la calle por si regresaba antes de tiempo. Los correos incluían comunicaciones con proveedores, negociaciones con clientes, quejas sobre casos difíciles, intercambios con su contador sobre estrategias fiscales, y hasta una conversación con mi mamá sobre mi búsqueda de trabajo, donde me describía como una prueba constante de su paciencia ante mi adolescencia prolongada. Saqué la memoria, borré el historial de actividades recientes, dejé todo como estaba y salí por el garaje a las 10:42. Tiempo total dentro de la casa, 68 minutos. Conduje hasta una cafetería a unos 5 kilómetros y pasé la tarde revisando el material, clasificándolo por categorías y destacando lo que podría volverse útil más adelante. El lunes por la mañana, le presenté a Kesa una nueva propuesta para los clientes, gestión de reputación digital para pequeñas empresas. Muchas compañías en Austin tienen presencia en línea, pero ninguna estrategia para proteger o mejorar su reputación, le expliqué, mostrándole el análisis competitivo que preparé durante el fin de semana. Podríamos ofrecer auditorías trimestrales, planes de respuesta ante crisis y generación proactiva de reseñas.
Era una extensión natural de nuestro trabajo en redes sociales. A Kesa le encantó la idea y me pidió desarrollar una propuesta formal para el director del departamento. El miércoles ya tenía listo un diaporama y un informe de auditoría de ejemplo. Para el viernes, había conseguido autorización para probar el servicio con 3 clientes a precio reducido. Desde el lunes siguiente empecé a hacer mi primera auditoría oficial, una empresa local de plomería que estaba preocupada por una reseña negativa reciente. El proceso de auditoría que desarrollé era completo: analizar todas las plataformas donde la empresa aparecía, evaluar su vulnerabilidad a daños reputacionales, detectar fallas de seguridad, revisar las tendencias en los comentarios de los clientes y proponer recomendaciones de mejora. Trabajo profesional que aportaba un valor real a los clientes, y también un entrenamiento que resultaría útil más adelante para aplicarlo en Chembak Solutions. Mientras tanto, Jessica publicaba en sus stories de Instagram desde un fin de semana en San Antonio, butacas en segunda fila en un partido de los Spurs, cena en un steakhouse caro en el Riverwalk, habitación en el Grand Hyatt. Mi papá comentó la publicación, tan orgulloso de mi hija disfrutando sus años universitarios. Esa etapa solo pasa una vez. El viaje probablemente costó entre 800 pesos y 1,000 pesos, pagado por completo por mis padres, los mismos que me daban sermones sobre el sentido de merecerlo todo y la autonomía. Yo cenaba ramen en mi depa, calculando si podía pagar la reparación de la puerta rayada del coche antes de que se me acabaran los ahorros. La respuesta fue no. No sin poner en riesgo mi capacidad para pagar la luz del mes siguiente. La rayadura quedó ahí, recordatorio diario de cuánto peso tenían las necesidades de mi familia frente a los caprichos de Jessica. El martes por la noche mi mamá llamó: «Tu papá quiere organizar una cena familiar este domingo. Jessica volverá de la escuela. Le haría mucha ilusión que vinieras». Contesté, porque negarme habría demostrado que todavía estaba enojada, y el enojo demostraba un compromiso emocional que podía ser manipulado. La cena del domingo volvió a ser un asado. Servido en el comedor formal, con la vajilla bonita reservada para las ocasiones que mi papá consideraba importantes. Jessica habló de sus clases, de eventos de la sororidad y de proyectos para las prácticas de verano que en realidad no había empezado a buscar. Mi mamá hacía preguntas cuidadosamente formuladas sobre mi trabajo, diseñadas para no revelar ninguna inquietud sobre mi estabilidad o éxito. Mi papá presidía la mesa con una autoridad satisfecha, la familia reunida y comportándose correctamente, prueba de que su liderazgo seguía intacto. «Maya, he estado pensando en tu trayectoria profesional», dijo justo cuando sirvieron el postre. «Ese puesto en redes está bien para empezar, pero deberías planear tus próximos pasos. Tengo un cliente cuya hija lleva el marketing de una empresa de suministros médicos. Podría ponerte en contacto si quieres moverte a un sector más grande». La implicación era clara: mi trabajo actual no importaba, no le parecía impresionante según sus estándares, era temporal, a la espera de algo, de verdad, por lo que él pudiera presumir. «Agradezco la oferta, pero estoy contenta con mi puesto actual. La empresa crece rápido y hay potencial real de desarrollo». Sonreí y agradecí la sugerencia, ayudé a mi mamá a recoger los platos y me fui a casa pensando en estrategia y conveniencia, y en cómo aplicar esos conceptos a lo que venía. La clave para destruir la reputación de alguien no era inventar mentiras, sino amplificar la verdad en el momento exacto ante el público correcto. Ese principio era la base de la gestión de crisis invertida, el espejo oscuro del trabajo de protección de reputación que ahora hacía profesionalmente. Mi papá me había dado las materias primas para su propia caída a través de años de comportamientos documentados. Solo me faltaba encontrar el catalizador y el canal de difusión adecuados. A principios de junio, una ola de calor azotó a Austin. Las temperaturas superaron los 40 grados centígrados durante 6 días seguidos. Los sistemas de aire acondicionado de toda la ciudad apenas podían con la carga, y las unidades más viejas colapsaban por completo. Las llamadas para servicios de reparación saturaban a todas las empresas del área metropolitana. Chembak Solutions estaba lleno durante 3 semanas. Mi papá trabajaba 12 horas al día y presumía del aumento de ingresos en su página personal de Facebook. Una de sus clientas de siempre, una señora mayor llamada Patricia Morrison, que vivía en el vecindario de Westlake, llamó a la línea de emergencia el tercer día de la ola de calor. Su aire acondicionado había dejado de funcionar, la temperatura dentro de su casa había llegado a 34 grados centígrados y su perrito mostraba signos de agotamiento por calor.
El despachador de mi papá le informó que la primera cita disponible sería dentro de 19 días. La señora Morrison preguntó si podían adelantar la visita, considerando su edad y sus problemas de salud. El despachador le respondió que las prioridades de emergencia estaban reservadas para clientes comerciales con contrato de servicio. Supe de esa llamada porque monitoreaba el sistema telefónico empresarial de mi padre, no por una intervención ilegal, sino gracias al servicio telefónico en la nube que él nunca configuró correctamente. La contraseña de administrador seguía siendo la predeterminada. El sistema grababa automáticamente todas las llamadas, para control de calidad, y las almacenaba en un servidor accesible para cualquiera con las credenciales básicas. La señora Morrison llamó a 4 empresas más ese mismo día, recibiendo respuestas similares, excepto de un contratista sin licencia que le ofreció servicio inmediato a un precio triple. Ella aceptó, sin alternativa viable, pues la otra opción era sufrir un golpe de calor en su propia casa. El contratista le instaló un equipo barato que probablemente se descompondría en un par de años, le cobró $4,700 en efectivo y desapareció. Documenté todo el caso a través de sus publicaciones en redes sociales, en un grupo vecinal de Facebook donde contaba su experiencia y advertía sobre precios abusivos durante emergencias. Varias personas respondieron con historias parecidas, mencionando empresas que priorizaban las ganancias sobre el bienestar de la comunidad durante la ola de calor. Aunque la publicación de la señora Morrison no mencionaba directamente a la empresa de mi padre, Chembach Solutions estaba entre las compañías que se habían negado a ayudarla. La semana siguiente, lancé el programa piloto de auditorías de reputación en TechFlow con 3 clientes de prueba. Los informes que entregué eran detallados, identificando vulnerabilidades y proponiendo recomendaciones concretas. Kesa elogió la calidad del trabajo y aprobó la expansión del programa a 10 clientes adicionales con tarifa completa. Uno de esos nuevos clientes era una asociación sin fines de lucro que brindaba asistencia de emergencia a personas mayores de bajos recursos, ayudándoles con pagos de servicios, reparaciones en el hogar y equipo médico. Me ofrecí a realizar personalmente su auditoría, explicándole a la directora que tenía experiencia con familiares en situaciones similares. Durante la entrevista, le pregunté cuáles eran sus mayores desafíos. Me habló de la reciente ola de calor y de las dificultades que enfrentaban para ayudar a los adultos mayores con sistemas de aire descompuestos, además de lo complicado que era encontrar proveedores dispuestos a priorizar a los ancianos sobre las cuentas comerciales más rentables. Es frustrante, porque estas empresas presumen estar enfocadas en la comunidad, me dijo, señalando varios sitios web de proveedores, entre ellos el de Chembach Solutions. Tienen todo ese discurso de valores familiares y servicio al cliente, pero cuando llega una verdadera emergencia, las personas mayores quedan al final de la lista, detrás de quienes pagan tarifas premium. Tomé notas detalladas, incluí sus observaciones en el informe de auditoría de reputación y recomendé que su organización desarrollara una lista de proveedores preferentes, aquellos que demostraran de manera constante que priorizan a las poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia. Luego hice algo que, técnicamente, formaba parte de mis responsabilidades laborales, pero que moralmente era cuestionable. Le pregunté si estaría dispuesta a compartir datos sobre las empresas que habían respondido, o no, durante la ola de calor. Me entregó una tabla con el registro de 23 llamadas que su organización había hecho durante los 6 días de crisis, detallando las compañías contactadas, sus tiempos de respuesta, su disposición para atender casos de emergencia y sus tarifas. Chembach Solutions aparecía 4 veces en la columna de rechazo a intervenir en emergencia, con notas indicando que se habían negado a adelantar citas incluso cuando la organización ofrecía pagar la tarifa de urgencia. Era información factual, cuidadosamente documentada por una asociación legítima, que reflejaba decisiones empresariales reales tomadas por mi padre. No era difamación ni invención, era la verdad, solo que aún no se había amplificado públicamente. Pasé el fin de semana creando un estudio de caso detallado para la base de conocimiento interna de TechFlow, enfocado en la vulnerabilidad de la reputación durante situaciones de crisis. Un análisis sobre cómo reaccionaban las empresas de servicios VAC ante emergencias causadas por olas de calor. El documento examinaba cómo los proveedores locales habían manejado el aumento de la demanda, comparando distintos modelos de negocio que priorizaban diferentes tipos de clientes, y exploraba las implicaciones a largo plazo de las decisiones de servicio y precios tomadas a corto plazo. En el primer borrador, no mencioné directamente a Chembach Solutions. En su lugar, usé descripciones genéricas, proveedor A consolidado, empresa familiar B, compañía C con 20 años de experiencia. Aún así,
El patrón era tan claro que cualquiera familiarizado con el mercado back de Austin podía identificar fácilmente los comportamientos descritos. El lunes por la mañana, presenté el estudio de caso al equipo de marketing como ejemplo de cómo los momentos de crisis pueden exponer vulnerabilidades reputacionales que ni años de buenas reseñas logran proteger. Expliqué que las empresas que priorizaban las respuestas de emergencia para las poblaciones vulnerables perdían ingresos a corto plazo, pero ganaban lealtad y publicidad positiva con el tiempo. Mostré visualizaciones de datos que reflejaban las tendencias de reseñas tras la crisis. Aquellas que habían maximizado el beneficio inmediato veían caer sus calificaciones de forma significativa, especialmente en los grupos vecinales de redes sociales, donde la reputación pesa más para los proveedores residenciales. Kesa me pidió si podía convertir ese análisis en una presentación para una conferencia de pequeñas empresas que TechFlow patrocinaría en agosto. Este tipo de análisis estratégico es justo lo que diferencia nuestro enfoque de la simple gestión de redes sociales, dijo. ¿Podrías desarrollar un taller de 30 minutos sobre manejo de reputación en situaciones de crisis? Acepté, sabiendo que preparar esa presentación requeriría investigación más profunda, ejemplos concretos y documentación precisa de las decisiones que habían provocado los daños reputacionales. Todo era real, verificable y sentaba las bases para el momento en que Chembak Solutions dejara de ser la empresa C y pasara a estar plenamente identificada en un foro profesional público. Mientras tanto, Jessica subía historias a Instagram desde su viaje de 10 días por Europa a finales de junio, Barcelona, París y Ámsterdam. Se hospedaba en hoteles boutique y comía en restaurantes que requerían reservación con meses de anticipación. Mi papá comentó, disfrutando la vida al máximo. Feliz de haber podido regalarle este viaje de graduación. El viaje debió costar entre $6,000 y $8,000, quizá más, dependiendo de la clase de vuelo y las compras que no aparecían en las fotos. Yo, en cambio, trabajaba 50 horas a la semana en TechFlow, aceptando clientes adicionales para demostrar mi valor y asegurar la promoción a asociada senior, con un salario de $53,000. Comía pollo con arroz preparado con anticipación 5 días a la semana, hacía mis compras en supermercados baratos y calculaba cada gasto según mi presupuesto mensual. Mi cuenta de ahorros había llegado a $3,200, el fondo de emergencia que había estado construyendo desde que conseguí mi empleo de tiempo completo. Mi papá había pagado el viaje europeo de Jessica en una sola transacción con su tarjeta de crédito, seguramente acumulando puntos para su próximo viaje de golf a Escocia. La temperatura de mi enojo había cambiado con los meses, pasando de una humillación ardiente a algo más frío, más preciso, completamente bajo control. Ya no fantaseaba con escenas de gritos en cenas familiares ni con cortar todo lazo de forma dramática. En cambio, pensaba en algoritmos de reputación, en patrones de reseñas, en cómo la confianza, una vez rota públicamente, era casi imposible de reparar. A principios de julio, mi mamá llamó. El cumpleaños número 60 de tu papá se acerca en septiembre, dijo. Jessica y yo estamos planeando una fiesta sorpresa en la casa, unas 50 personas, sobre todo colegas y amigos de la familia. Nos encantaría que tú también participaras en la organización, si quieres. Claro, respondí de inmediato, porque era exactamente el tipo de evento que significaba todo para él. El tipo de público cuya opinión definía su posición profesional y social. El tipo de ocasión donde una planeación cuidadosa podía generar el máximo impacto. Qué bueno, respondió aliviada. Le dará mucho gusto ver que sus 2 hijas están involucradas. Su voz sonaba genuinamente agradecida, probablemente porque esperaba que me negara o que complicara las cosas. Pasé las siguientes 2 semanas ayudando a organizar la fiesta a través de mensajes grupales con mi mamá y Jessica. Propuse servicios de banquete, planeé el cronograma y los temas de decoración. Me ofrecí para encargarme de los elementos digitales, crear un video con fotos que mostrara su vida y su carrera, diseñar la invitación virtual y el sistema de confirmación de asistencia, además de coordinar la logística del momento sorpresa. Todas esas tareas requerían acceso a sus redes sociales, a sus contactos profesionales y a la estructura completa de su reputación pública. Nadie cuestionó mis solicitudes de contraseñas, permisos de administrador ni listas detalladas de invitados con sus correos electrónicos y perfiles sociales. A mediados de agosto, todo estaba listo. La fiesta sería el 14 de septiembre, 2 semanas después de mi presentación en la conferencia para pequeñas empresas. La lista final tenía 47 confirmados, su socio de negocios, sus principales clientes, sus compañeros de tenis del club,
familiares extendidos y vecinos del fraccionamiento elegante donde vivían mis padres. Personas cuya opinión le importaba más que nada, tanto en lo profesional como en lo social, y que formaban la red que sostenía su negocio con base en reputación y recomendaciones. Todos estarían en el mismo lugar cuando la evidencia acumulada de sus decisiones se volviera imposible de ignorar. La conferencia se celebró el 29 de agosto en un hotel del centro, con unos 300 dueños de negocios y prestadores de servicios locales. Mi presentación estaba programada para las 2:30 de la tarde en una sala paralela con capacidad para 80 personas. Asistieron 63, entre ellos 4 proveedores back interesados en entender cómo sus competidores estaban adaptándose a las nuevas expectativas del mercado. Hablé durante 32 minutos sobre la relación entre la respuesta ante una crisis, la responsabilidad con la comunidad y la estrategia de reputación a largo plazo. El estudio de caso, ahora mucho más detallado, había evolucionado del documento interno de TechFlow a un análisis completo con ejemplos específicos. En la diapositiva 17, Chembak Solutions aparecía mencionado por su nombre, identificado como una empresa cuyas decisiones durante la ola de calor de junio habían generado una vulnerabilidad medible en su reputación, pese a décadas de relaciones positivas con los clientes. Presenté los datos de forma objetiva, las llamadas registradas de ancianos que fueron rechazadas, el patrón de prioridad hacia cuentas comerciales sobre emergencias residenciales, y las conversaciones posteriores en redes vecinales donde se cuestionaba la coherencia entre el discurso familiar de la empresa y sus verdaderas prioridades de servicio. Todo lo que expuse era factual y verificable, obtenido de fuentes públicas o de organizaciones legítimas. La reacción del público estuvo dividida. Algunos asistentes asentían con la cabeza, reconociendo el análisis estratégico que estaba presentando. Otros se notaban incómodos, especialmente los proveedores de sistemas back, que veían como un competidor era analizado en un foro profesional. Un hombre al fondo tecleaba rápido en su celular, tal vez tomando notas o mandando mensajes a alguien que debía saber que esa información se estaba compartiendo públicamente. Después de la presentación, durante el descanso para hacer networking, una mujer mayor se me acercó. Se presentó como la señora Patricia Morrison, la residente de Westfield cuya experiencia durante la ola de calor había sido el detonante del proyecto de documentación de la asociación. Me alegró ver a alguien interesado en ese tema. Me dijo, demasiadas empresas creen que la reputación solo depende de las reseñas en línea, y no de la verdadera responsabilidad hacia la comunidad. Espero que tu presentación haga que algunos de estos proveedores reflexionen sobre sus prioridades. Le agradecí sus palabras sin mencionar que sabía perfectamente quién eran y que su experiencia personal había sido la base de todo lo que siguió. Hablamos brevemente sobre las dificultades que enfrentan las personas mayores durante las crisis de infraestructura, intercambiamos tarjetas y nos despedimos con cortesía profesional. Esa noche sonó mi teléfono. El nombre de mi papá apareció en la pantalla. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz, esperé 15 minutos y luego escuché el mensaje: Maya, necesito hablar contigo de inmediato sobre algo que dijiste hoy en una conferencia. Es extremadamente serio, debes llamarme en cuanto escuches esto. No lo llamé. En su lugar, le mandé un mensaje: estoy disponible mañana después de las 6. Avísame si te funciona. Respondió en menos de 30 segundos, no puede esperar hasta mañana. Llámame ahora. Puse mi teléfono en silencio y me dormí temprano, profundamente, por primera vez en meses. A la mañana siguiente, apareció una reseña de una estrella en el perfil de Google Business de Chembak Solutions. La autora era la señora Morrison, y su relato detallado sobre lo ocurrido durante la ola de calor coincidía exactamente con lo que había compartido en el grupo de Facebook del vecindario semanas atrás, solo que esta vez era visible en la plataforma pública más importante para la reputación de la empresa. La primera reseña negativa después de una larga lista de comentarios positivos. En 6 horas aparecieron 3 reseñas más, todas de una estrella, publicadas por otros clientes mayores que describían experiencias similares en el mismo periodo. Mi papá llamó 8 veces el miércoles. Contesté a la 9ª llamada, a las 6:15, justo como había dicho. Su voz sonaba controlada, pero apenas. ¿Qué creías que hacías al presentar esa sesión en la conferencia? ¿Tienes idea del daño que le causaste a mi empresa? Le expliqué con calma que había presentado información objetiva sobre estrategias de respuesta ante crisis en el sector de servicios. Todo lo que mostré estaba documentado y era verificable. Si te preocupa el contenido,
Tal vez deberías pensar en cómo tus prácticas comerciales crean una vulnerabilidad reputacional cuando se examinan con objetividad. Él respondió, saboteaste deliberadamente mi empresa para vengarte por lo del carro. Es un comportamiento enfermizo, Maya. Necesitas ayuda profesional. Lo del carro había pasado hace 4 meses. Mi presentación trataba sobre tendencias del sector durante eventos de crisis. Si las decisiones de tu empresa coinciden con esos patrones de conducta que dañan la reputación, no es mi culpa. Son tus decisiones. Hubo un largo silencio y luego dijo, si esto afecta a mis relaciones profesionales o me hace perder clientes, te haré responsable económicamente. Tu numerito en esa conferencia podría tener consecuencias legales por difamación. Te recomiendo que hables con un abogado especializado en eso. Ese abogado te explicará que la verdad es una defensa absoluta y que presentar información pública, con documentación adecuada, en un contexto profesional, es un discurso protegido. Probablemente te cobre $300 la hora por decírtelo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban un poco, pero mi respiración seguía tranquila. Era ese momento en que todo podía salir bien o derrumbarse por completo, donde la documentación cuidadosa y el tiempo estratégico demostrarían su valor o su insuficiencia. El viernes siguiente, la calificación de Chembak Solutions en Google había bajado de 4.9 a 4.1 estrellas. El promedio se desplomó por 17 nuevas reseñas de 1 estrella escritas por clientes que contaban sus experiencias durante la ola de calor. Varias mencionaban directamente la presentación en la conferencia, agradeciendo a la ponente por llamar la atención sobre cómo las empresas trataban a las poblaciones vulnerables durante una crisis. La página de Facebook de la empresa empezó a llenarse de reseñas negativas parecidas, junto con comentarios en publicaciones antiguas que cuestionaban la autenticidad del marketing familiar, considerando las prioridades de servicio que se habían documentado públicamente. El socio comercial de mi papá convocó una reunión de emergencia, según un correo electrónico que él accidentalmente envió a toda su lista de contactos en lugar de solo a sus asociados. En el correo me describía como una hija ingrata que intentaba destruir el negocio familiar por venganza, exhortaba a los destinatarios a ignorar cualquier información negativa que hubieran visto y aseguraba que Chembak Solutions seguía comprometida con los más altos estándares de servicio al cliente, sin importar los rumores malintencionados. El correo era completamente improfesional, emocional y justo el tipo de respuesta que los expertos en manejo de reputación recomiendan evitar. Solo empeoró las cosas al confirmar que la empresa enfrentaba una crisis de imagen tan seria que necesitaba una comunicación defensiva masiva. Varios destinatarios reenviaron el correo a contactos en común, añadiendo comentarios de que la respuesta más bien parecía confirmar las acusaciones que negarlas. El 10 de septiembre, 4 días antes de la fiesta sorpresa por el cumpleaños de mi papá, recibí un mensaje de Jessica, ¿qué demonios te pasa? La empresa de papá se está yendo a la ruina porque eres una psicópata celosa incapaz de soportar que yo sea la hija exitosa. Más vale que arregles esto antes de su cumpleaños o no volveré a hablarte jamás. Le respondí, la empresa está enfrentando las consecuencias de decisiones documentadas durante una crisis de salud pública. Nunca he compartido nada que no sea factual y verificable. Si te preocupa la reputación de papá, quizá deberías preguntarle por qué eligió priorizar sus márgenes de ganancia sobre la responsabilidad hacia la comunidad cuando la gente vulnerable necesitaba ayuda. Me llamó enseguida, gritando antes de que pudiera decir hola, sabes perfectamente lo que hiciste. Planeaste todo para hacerle daño porque te quitó tu estúpido coche una vez. Eres patética y rencorosa, y ahora toda la familia lo ve. Respondí con calma, Jessica, papá tomó mi coche el día de una entrevista de trabajo que me había tomado 3 meses conseguir, y por eso perdí el puesto. Luego prestó ese mismo coche para que tú fueras de compras, y todavía me dio un sermón sobre independencia mientras tú gastabas miles de dólares en Europa gracias a él. Si no entiendes por qué esos patrones afectan cómo evalúo los valores familiares frente a los principios que presumen, es porque no ves más allá de tus propios privilegios. Ah, ya vas con tu discurso del privilegio. Lo siento muchísimo. Papá y mamá invierten en mí porque valgo la inversión. No como tú, que perdiste 4 años sacando un título inútil y ni siquiera conseguiste trabajo sin quejarte de lo difícil que es todo. Algo en mi pecho se volvió frío y claro. Tenías razón, Jessica. Invirtieron más en ti, y ahora todos veríamos exactamente qué resultado había dado esa inversión. Disfruta la fiesta de cumpleaños del sábado.
Estoy segura de que será inolvidable. Colgué y bloqueé su número. Ya no había ninguna razón para seguir hablando con alguien que acababa de dejar tan claro lo poco que me valoraba mientras disfrutaba de todos los beneficios que el dinero de nuestros padres podía ofrecer. El sábado 14 de septiembre llegó con un cielo despejado y una temperatura agradable, perfecta para una fiesta de cumpleaños en el jardín. Llegué a casa de mis padres a las 4:30 de la tarde para ayudar con los últimos preparativos. Llevaba el diaporama terminado en una memoria USB y un vestido nuevo que había comprado especialmente para la ocasión, pagado con el dinero de mi reciente ascenso a Senior Associate en TechFlow. Mamá me abrazó en la puerta, visiblemente aliviada de verme a pesar de las tensiones recientes. Gracias por venir, Maya. Sé que las cosas han sido difíciles, pero esto significa mucho para tu papá, aunque no lo diga. Le sonreí y empecé a ayudar con el servicio de catering, revisando también que el equipo audiovisual funcionara bien para la presentación. Los invitados comenzaron a llegar a eso de las 5:30, estacionando en el camino circular, con regalos envueltos y saludándose con la familiaridad de quienes se conocen desde hace años, el socio comercial de mi padre, sus principales clientes, sus compañeros de tenis, los vecinos que habían contratado sus servicios VAC a lo largo del tiempo, y los familiares que habían visto crecer a Jessica y a mí. Papá llegó a las 6:15, claramente sorprendido por la multitud reunida. Aceptó las felicitaciones con la gracia y autoridad de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Abrazó a mamá, besó a Jessica en la mejilla y a mí solo me hizo un leve gesto con la cabeza, una expresión que no era exactamente cálida, pero tampoco hostil. La noche era su celebración, y él iba a mantener la imagen de unidad familiar perfecta frente a un público cuya opinión era vital para su reputación. La cena se sirvió a las 7. El banquete era lujoso, filetes y salmón a la parrilla, verduras asadas, ensaladas gourmet, panes artesanales y vinos premium. Los invitados comían, reían y conversaban animadamente. Las pláticas fluían con naturalidad entre grupos que se conocían desde hacía años, todos vinculados de una u otra forma al éxito y prestigio profesional de mi padre. A las 8:30, mamá pidió la atención de todos. Anunció que era hora del diaporama, un homenaje a los 60 años de Robert Chen, su familia y la carrera que había construido. Las luces se atenuaron, el proyector iluminó la pantalla del patio y la presentación comenzó. Las primeras diapositivas eran justo lo que todos esperaban, fotos de la infancia de mi papá, sus primeros años de trabajo, su boda con mamá, imágenes de Jessica y de mí cuando éramos bebés, niñas y adolescentes. La música era nostálgica, el ritmo profesional, el tono de una celebración biográfica clásica. Pero, en el cuarto minuto, el contenido cambió. Las fotos familiares dieron paso a capturas de pantalla de reseñas en Google. Reseñas recientes de una estrella escritas por clientes mayores que relataban sus experiencias durante la ola de calor. Luego aparecieron publicaciones de grupos vecinales en Facebook cuestionando el compromiso de Chembak Solutions con el bienestar de la comunidad. Después, el cuadro proporcionado por la Asociación de Apoyo a Adultos Mayores, mostrando los reportes de llamadas rechazadas durante la emergencia, evidenciando cómo se había dado prioridad a los contratos comerciales sobre los clientes residenciales más vulnerables. El diaporama continuó durante 6 minutos más, mostrando metódicamente cada documento que había reunido en los últimos 4 meses, el análisis de márgenes de ganancia basado en sus propios contratos, demostrando la diferencia entre sus declaraciones públicas sobre bajas ganancias y la realidad de sus finanzas, los correos electrónicos donde me describía como una adolescente tardía mientras financiaba el estilo de vida cómodo de Jessica, y los mensajes con mamá donde planeaban cómo enseñarme independencia, mientras protegían a Jessica de cualquier experiencia similar que pudiera hacerla madurar. La última diapositiva mostraba una foto de mi Honda Civic, con la raya deliberada en la puerta del pasajero, acompañada por el mensaje que mi padre me había dejado aquella mañana, el día de mi entrevista de trabajo: tienes que aprender a valerte por ti misma. Toma el autobús, como yo lo hacía a tu edad. Debajo, una sola frase: los valores familiares no significan nada sin coherencia. Las luces se encendieron de nuevo. El jardín estaba completamente en silencio. 50 rostros se volvieron hacia mi padre, cuya expresión pasó de la sorpresa a la ira, y luego a algo que se parecía al pánico, mientras trataba de evaluar el daño que acababa de ocurrir frente a las personas cuya opinión definía su posición profesional y social. Ese no era el video que habíamos preparado, dijo mi mamá en voz baja, casi un susurro. No, respondí,
levantándome de mi asiento junto al equipo audiovisual. El que ustedes prepararon estaba en otra memoria USB. Este es el verdadero, el que muestra quién es realmente Robert Chen, no el que aparenta ser para cuidar su reputación. Mi padre finalmente encontró la voz. La fachada de empresario controlado se rompía por completo. Sal de mi casa. Estás muerta para esta familia, ¿entendiste? Perfectamente. En realidad, llevo mucho tiempo muerta para esta familia. Solo quería asegurarme de que todos aquí lo entendieran también. Miré a los invitados reunidos, con expresiones que iban desde el horror hasta la fascinación, pasando por un incómodo silencio. Disfruten el resto de la fiesta. Feliz cumpleaños, papá. Salí por la puerta lateral, subí a mi Honda Civic con la puerta rayada y manejé lejos, por última vez, de la casa donde crecí. Mi teléfono vibraba con llamadas y mensajes que nunca iba a contestar. Detrás de mí, la reputación cuidadosamente construida de mi padre se derrumbaba como un edificio cuyas bases por fin habían quedado al descubierto, podridas. Las repercusiones fueron inmediatas y totales. Desde la mañana del domingo, la mitad de los invitados a la fiesta ya había publicado sus reacciones en redes sociales, algunos defendiendo a mi padre, diciendo que era víctima de una hija vengativa, otros empezaban a cuestionar sus propias experiencias con Chembak Solutions, a la luz de la información presentada. 3 de sus principales clientes cancelaron sus contratos el lunes por la tarde, citando preocupaciones sobre la ética de la empresa y su falta de responsabilidad con la comunidad. Su socio comercial envió un correo pidiendo una reunión urgente para discutir la crisis de reputación y la posible disolución de la sociedad. Las reseñas en Google siguieron acumulándose. Las calificaciones de una estrella ya eran 47, muchas de clientes que antes estaban satisfechos, pero que ahora reevaluaban su experiencia tras ver los documentos presentados. La calificación general de la empresa bajó a 3.4 estrellas. Las llamadas a la línea comercial cayeron un 68% durante la primera semana, según las estimaciones basadas en patrones observados en crisis de reputación similares. Mi padre contrató una agencia de manejo de reputación, de esas que cobran tarifas altísimas para ayudar a empresas a recuperarse justo de los tipos de desastres de relaciones públicas que mi presentación y el video de la fiesta habían provocado. Pero no podían hacer nada contra la información verificada que ya circulaba ampliamente, solo podían intentar sepultarla bajo contenido positivo y esperar a que el algoritmo, con el tiempo, dejara de priorizar las reseñas negativas. El proceso tomaría meses, si funcionaba, y costaría decenas de miles de dólares, sin contar las pérdidas de ingresos durante la recuperación. El 21 de septiembre recibí una carta certificada de un abogado que amenazaba con demandarme por difamación, interferencia intencional en relaciones comerciales y daño emocional. Le envié la carta al abogado de TechFlow, quien respondió en papel membretado de la empresa, señalando que yo había presentado información factual en un contexto profesional, usando fuentes documentadas públicamente, que no había hecho ninguna declaración falsa, y que cualquier acción legal sería respondida con una defensa firme, incluso con una posible contrademanda por litigio abusivo. La amenaza se detuvo ahí. Mi padre o bien recibió el consejo de que una demanda se perdería y solo generaría más mala publicidad, o bien entendió que el costo financiero y emocional no valía la pena. En cualquier caso, las amenazas legales se disiparon en cuanto alguien le explicó la diferencia entre perder una reputación por mentiras y perderla por la verdad. Jessica me mandó un último mensaje antes de que la bloqueara para siempre. Espero que estés feliz de haber destruido todo lo que papá construyó. Mamá ya no puede más, y papá está pensando en jubilarse antes de tiempo por todo este estrés, pero bueno, conseguiste tu venganza por un coche. Muy madura de tu parte. El mensaje no reconocía en absoluto los verdaderos problemas, ni el hecho de que mi padre había tomado decisiones con consecuencias naturales, ni que el privilegio y el favoritismo siempre tienen un precio que ella, desde su burbuja protegida, no alcanzaba a entender. Mi mamá llamó una sola vez a principios de octubre. Dejé que su llamada se fuera al buzón. Su mensaje fue corto: sé que crees que tenías razón, Maya, pero esto ha destrozado a tu padre y roto a nuestra familia. Solo te pido que pienses si valía la pena causar tanto daño por demostrar tu punto. Te seguimos queriendo, aunque ya no te entendemos. Ese amor venía con condiciones: aceptar los abusos, el trato desigual y mantenerme pequeña, agradecida y sumisa. Borré el mensaje sin responder. En noviembre,
TechFlow me ascendió a jefa de equipo, supervisando a 3 colaboradores junior y manejando cuentas de clientes importantes. Mi salario subió a $67,000 al año. Durante la entrevista de promoción, Quesa me dijo que mi trabajo en los sistemas de gestión de reputación había transformado la oferta de servicios de la empresa, que mi presentación del estudio de caso había generado nuevas solicitudes de clientes que querían justamente asesoría en gestión de crisis. Tu enfoque analítico sobre la arquitectura de la reputación es justo lo que esta industria necesita, me dijo. Tú entiendes cómo funcionan los sistemas, cómo las decisiones crean consecuencias a largo plazo que muchos ni notan hasta que ya es demasiado tarde. Eso es un talento raro. A finales de noviembre, me mudé a un departamento mejor, 2 habitaciones, electrodomésticos modernos y estacionamiento techado. La renta era $800 más alta que la anterior, pero manejable con mi nuevo sueldo. Compré muebles nuevos y decoré el espacio exactamente como yo quería, sin tomar en cuenta las opiniones de nadie. Por primera vez, mi hogar reflejaba mis decisiones, no compromisos ni obligaciones. La mañana de Navidad desperté en mi departamento silencioso, preparé café y pasé el día trabajando en un proyecto de desarrollo profesional sobre estrategias de comunicación en crisis. Mi teléfono nunca sonó. Nadie mandó regalos, tarjetas ni mensajes para intentar cerrar la distancia que yo misma había creado y mantenido. El silencio no dolía. Era paz. Chembak Solutions sobrevivió, pero debilitada. El socio de mi padre disolvió oficialmente la sociedad en enero y fundó su propia empresa, llevándose con él alrededor del 40% de los clientes. El resto del negocio continuó bajo el control total de mi padre. Con los ingresos reducidos, finalmente tuvo que darle a Jessica una dosis de la realidad financiera que siempre había fingido valorar, explicándole que ya no habría vacaciones en Europa ni compras sin límite por la situación actual de la empresa. Jessica publicó una historia en Instagram sobre su primer trabajo de medio tiempo en una cafetería del campus, quejándose de los turnos tempranos y los clientes difíciles. Muchos comentaron compadeciéndose de lo duro que era adaptarse al trabajo a los 20 años. Nadie mencionó que la mayoría de sus conocidos llevaban años trabajando. Ese empleo ahora formaba parte de una vida adulta normal, no de un castigo injusto. La organización sin fines de lucro dedicada a los servicios para personas mayores amplió su programa de proveedores preferidos gracias a la documentación y análisis que yo había elaborado. Crearon un sistema de evaluación para reconocer a los contratistas que priorizaran a las poblaciones vulnerables en tiempos de crisis, otorgando reconocimiento público a las empresas con ética y responsabilidad comunitaria constante. 3 empresas locales de climatización se registraron de inmediato. Chembak Solutions no estaba entre ellas. En marzo participé en una conferencia a la que una publicación profesional me había invitado como ponente en un panel sobre la intersección entre la ética empresarial y la gestión de la reputación. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntó cómo conciliar las relaciones personales con la integridad profesional cuando uno denuncia prácticas poco éticas. La pregunta asumía que esos 2 aspectos estaban separados. Respondí, ¿la integridad es coherente, o no es real? Si alguien trata mal a los miembros de su familia mientras presume públicamente de cuidar a su comunidad y de ser responsable, no es un problema de equilibrio. Es un problema de honestidad. La reputación debe reflejar la realidad. Cuando no lo hace, corregirla es lo correcto, sin importar los lazos personales. El público aplaudió. Después del panel, varias personas se me acercaron para hablar de sus propias experiencias con empresas familiares, de dilemas éticos y de lo difícil que resulta mantener los principios cuando el amor y las obligaciones tiran en direcciones opuestas. Una mujer me contó que su padre llevaba años cobrando de más a clientes mayores, y que mi presentación le había dado por fin un marco para entender ese comportamiento no como estrategia comercial, sino como abuso. Le pasé el contacto de un abogado especializado en ética empresarial y le deseé suerte. Mi papel no era resolver todas las disfunciones familiares, pero sí podía ofrecer recursos a quienes estuvieran listas para dejar de aceptar lo inaceptable como algo normal. En abril compré un coche nuevo, cambiando el Honda Civic rayado por un Mazda seminuevo certificado, con mucho menos kilometraje y mejor rendimiento de combustible. El vendedor me preguntó qué quería hacer con el auto que entregaba. Le dije que lo vendiera siguiendo su procedimiento habitual. No tenía ningún apego sentimental por ese vehículo. Había cumplido su propósito, ser transporte y prueba. Ahora podía servirle a otra persona. El 3 de mayo,
exactamente un año después de que mi padre se llevara mi coche y arruinara mi entrevista de trabajo, estaba en mi oficina en Techfloor revisando los indicadores trimestrales de desempeño de mi equipo. Habíamos superado las metas de retención de clientes y desarrollo de nuevas cuentas. Mis colaboradores estaban creciendo profesionalmente bajo mi guía. El servicio de gestión de reputación que yo había iniciado se había convertido en una de las principales ofertas de la empresa, generando ingresos importantes y dándole una ventaja competitiva clara. Mi teléfono vibró con un correo proveniente de una dirección desconocida. El asunto decía, pregunta sobre su estudio de caso presentado en conferencia. Casi lo borro como spam, hasta que noté el nombre de la remitente, Patricia Morrison. El mensaje era breve. Estimada señora Chen, asistí a su reciente panel sobre ética y quería volver al estudio de caso de Chenbak que usted ha presentado en distintas ocasiones. Me di cuenta durante su exposición de que yo soy la clienta mayor cuya experiencia durante la ola de calor fue el detonante de su investigación inicial. Quiero que sepa que su trabajo tuvo un impacto real más allá de la reputación de una sola empresa. La Asociación de Servicios para Adultos Mayores ha podido ayudar a decenas de personas vulnerables a acceder a atención de emergencia desde que implementaron su programa de proveedores preferidos, y varios contratistas han mejorado sus políticas de respuesta a crisis gracias a la atención pública generada por sus presentaciones. A veces, hacer rendir cuentas genera cambios que van más allá de lo que se ve al principio. Gracias por su trabajo. Patricia Morrison. Leí el correo 2 veces y lo guardé en una carpeta que había creado para comentarios y reconocimientos profesionales. La señora Morrison tenía razón, la rendición de cuentas sí genera cambios. Aunque, siendo honesta, ella fue generosa al interpretar mis motivos. No había expuesto las prácticas de mi padre principalmente para ayudar a los vulnerables, aunque ese sí fue un resultado real. Lo había hecho porque él había saboteado mi oportunidad profesional y me había dado lecciones sobre autonomía mientras financiaba sin problema el estilo de vida cómodo de mi hermana. Porque había tratado a sus hijas con una crueldad desigual, al mismo tiempo que se mostraba ante todos como un ejemplo de padre y líder comunitario. Porque había construido su reputación sobre valores que jamás aplicó realmente. Que la exposición de la verdad y su reputación ayudara a otras personas fue satisfactorio, sí, pero era secundario frente al objetivo principal, hacerles sentir las consecuencias de sus propias decisiones. Escribí una breve respuesta para agradecerle a la señora Morrison su mensaje y confirmarle que me alegraba saber que mi trabajo había generado resultados positivos más allá del caso original. Luego apagué la computadora, salí de la oficina y manejé a través del tráfico de Austin rumbo a mi departamento, un trayecto molesto pero predecible. Un viaje vespertino común para alguien con una carrera estable y una vida independiente. Al llegar, el silencio del lugar era exactamente el mismo que había dejado por la mañana. Nadie había tomado nada sin permiso. Nadie había saboteado mis esfuerzos ni exigido que aceptara su versión de la realidad. Nadie me trataba como si valiera menos que el hijo favorito, ni como un proyecto que debía corregirse con lecciones de carácter. Había perdido a mi familia, o más bien, había elegido salirme de un sistema que nunca me valoró realmente. La pérdida era real, pero la libertad valía más. Algunas relaciones valen la pena conservarse. Otras, vale más dejarlas atrás. Entender esa diferencia fue la lección más importante que mi padre me enseñó. Aunque no de la forma que él hubiera querido, su reputación había quedado irremediablemente dañada. Su negocio se redujo. Su imagen de familia perfecta quedó al descubierto como una simple actuación. Mi hermana finalmente experimentaba una fracción de la responsabilidad financiera que debió aprender años atrás. Mi madre enfrentaba las consecuencias de haber sostenido una desigualdad abusiva en lugar de desafiarla. Y yo estaba construyendo una carrera basada en la verdad y la responsabilidad. Ganaba respeto por mi capacidad, no por obligación familiar. Estaba creando una vida donde la independencia era una práctica constante, no un discurso usado como arma contra quienes alguna vez fueron privados de las mismas oportunidades. La venganza se había cumplido. La satisfacción era duradera. Y no me arrepentía de nada.